Aunque le pegué a mi doctor, güey. Nunca había tenido tanta adrenalina en una materia, güey. Me dio así. ¿Y qué pasó? Bueno, bienvenido sea usted a su programa favorito, a su podcast favorito, Paracetamig, Paracetamano, Brother, a este podcast que tiene como función estar con usted en esta semana, que seguramente está estresado, que seguramente quiere aprender, que seguramente quiere dejar. Y aquí estamos sus paracetamigos, sus paracetadoctores, para estar con usted y acompañarlos esta semana y robarles, o mejor así decirlo, endulzar quizás una hora de su tiempo en esta semana para que usted lo vea, para que usted aprenda, para que usted se actualice y para que usted sea feliz y nos haga feliz a nosotros, porque nosotros somos muy felices cuando vemos que nos ven más de 100 personas, que fue la última vez que nos vieron. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de presentar y de decir que este es el capítulo número 4 y que estamos aquí los Paracetamigos. Y me da más gusto presentar a mis compañeros, que lo voy a hacer más rápido, cada vez lo voy a hacer más rápido, cada vez lo voy a presentar menos, porque cada vez lo va a conocer más a usted, a estos dos güeyes, a estos dos doctores, a estas dos... balagardos, como dicen, ¿no? No, a estas dos eminencias de la medicina, que son un conjunto tan perfecto como un proceso embrional. Sí, podríamos decirlo así. Sí. Y como un proceso embrional tenemos también aquí al ectodermo de esto que está germinándose aquí. Y como el ectodermo hace el sistema nervioso, tenemos al doctor Rolf. Doctor Albrecht, perdón. El doctor Albrecht, un chingonazo. El primera grosería, lo siento mucho, pero no puedo presentarlo sin decir que es un chingonazo, lo repito, en neurología, en la vida, amigo, compañero, hermano y paracetamigo. Y de mi lado izquierdo siendo el mesodermo, sí es el mesodermo, ¿no? El ectodermo. No, el ectodermo fuiste tú, el endodermo, perdón. El endodermo de esta capa germinal. Está el doctor García, también con prácticas, con conocimiento, con estudios de muchos fach, ¿cómo se dice? Muchos servicios, de muchas secciones, de muchas literaturas, tanto alemanas como inglesas, haitianas, japonesas y de las más antiguas, las chinas de las más antiguas, sobre todo en ginecología y en psiquiatría. Tenemos al doctor Pinches García, segunda grosería, lo siento mucho. Y yo siendo el ectodermo, mesodermo, el endodermo. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. De esta situación, de esta capa germinal que se llama Paracetamigos, de este proceso, ¿cómo se llama esa? Gastrulación, de esta gastrulación de podcast que es el... Hoy está muy técnico, nuestro Perdón, pero está bien. Podcast que es el ¿Alguien leyó embriología? Sí. Es que ustedes no lo saben, Paracetamigos, y yo no estoy para contárselo. ¿Cómo dicen? Usted no está para saberlo y yo no estoy para contarlo, pero si todo sale bien, y espero que así sea, en octubre o en noviembre voy a ser papá, entonces un poquito de embriología tuve que volver a leer. Sí, se entiende. Que es lo primero que realmente ves, ¿no? Eso yo no lo entiendo, güey. La embriología a mí me tocó, y ustedes también fueron de la misma universidad que yo, en semestre 1, güey. A mí cómo me costaba trabajo, güey, pero, o sea, la anatomía yo la pasaba hasta el cuarto semestre. Pero en biología, en primer semestre... Difícil. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no meten en primer semestre cosas como inglés, güey? Yo he llegado a aprender a aprender. Bueno, espera, no entendí bien eso, ¿qué? Güey, ¿por qué no metes esas secciones, bueno, no son secciones, ¿cómo se llaman? Esas materias de relleno, güey, al primer semestre, güey, y en los últimos semestres no necesitas. Yo llevé medicina, ¿cómo se llama? Administración de hospitales, güey. O sea, perdón, una pregunta. ¿Tuviste una clase llamada Aprender a Aprender? No sé si en la universidad, creo que estoy fallando, en pero... el kinder, a lo mejor, no, güey, no. Si no fue en la universidad, fue en la prepa, No, tienes razón, porque seguro, en una universidad en la que tal vez fuimos o no fuimos. No, sí, sí, recuerdo que había ese tipo de materias que yo no entendía. Ibas combinado con gente de otras carreras
y decías, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, tú, por un lado te estás matando estudiando algo muy, muy complejo de anatomía, y de repente te meten a, como tú dices, a aprender. Es que, güey, a ver, las materias de relleno en universidades de paga, ¿por qué son más constantes que en una universidad gubernamental, güey? Solo significa que es porque quieren generar más varo, güey. Obviamente, porque necesitan cobrarte más créditos. Bueno, de todas las que han metido, güey, ¿cuáles realmente son buenas y cuáles no, güey? Menciona 3 que no quisieras, güey. Top 3 Que no quisieras. de materias Es muy innecesarias, complejo. güey. Es que eran tan innecesarias que ya no me acuerdo Güey. cómo se llaman. Es que todas aportan un poquito, así, medicina de Güey, la comunidad. Medicina en la comunidad, no me acuerdo de nada que Yo haya tampoco me aprendido, acuerdo güey. mucho, pero de las investigaciones y el otro. Pero eso es de arte y todo eso es metodología. Metodología de la medicina y la chingada. Perdón. Esta del lenguaje, ¿qué era? ¿Lenguaje crítico? No, lenguaje... Yo tuve inglés médico que ¿haces ok. no lo veo tan mal? Ok. No lo veo tan Sí, mal no porque está sí mal. lo necesitas. Pero lo que yo no entiendo Pero es... el nivel estaba básico, güey. Digo, fuimos los 3 a la misma universidad, una universidad privada. Yo por hecho que llegas sabiendo inglés. O sea, perdón. Pero es que tú llegas por hecho, güey, pero das por hecho, pero no es la realidad. Pero, a ver, tú también estudiaste O sea, yo lo entiendo, en ¿no? finales de los 80s o cuando estudiaste. Esto está por doctor, o sea, por favor. No, yo 2000... Ahí era, 2007. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? era presumible, güey, esa generación que presumía saber inglés. ¿Ya sabes? No. Pero bueno, o sea, dejemos tal vez a un lado las que no, las de relleno. A mí me interesa más saber como cuáles eran de las que más recuerdan. Déjalo la más necesaria, pero de las más bonitas, por así llamarlas. Es que ¿no? depende también del médico, güey. Depende del doctor, güey. del catedrático, definitivamente. Esa es muy pero- buena pregunta, güey. Top 3, no me contaste mi top, güey, pero top 3 de tus mejores, en tu experiencia, mejores materias que llevaste en la universidad, güey. Clínica Integral, sí se llamaba Son buenas, Clínica güey. Integral, era buena. IPC es una madre. Algo así. ICPC. Ajá, ICPC. Esa era muy buena. Era buena. Al principio no, porque A al ver, la principio- doctora que me dio fisiología me encantaba. Me ¿En qué encantaba forma? la materia. La La materia, ¿cómo lo daba? La doctora ya tenía unos 70 años, estaba por retirarse, pero No te las gustaba. ganas que le daba, no. Pero aún así la recuerdo y le mando un besote porque la quiero mucho. ¿Por qué Y en sigo. todos los episodios tienes que mandar besos, güey? Literal, nunca he editado Te van a regañar, doctor. Nunca he editado muy tantos buena besos doctora. como... Era muy buena doctora, güey. Ok. Fisiología. Clínica Integral, ¿o cómo dijimos? ICPC. ICPC. ICPC para Y- usted, paracetaviente, paracetalector, paracetaescuchante, que no sabe qué es ICPC, se hablaban de casos. Ajá. Y estaba muy interesante porque te daban, al principio de la materia, te daban un caso y entonces se tenía que analizar y tenías que pedir estudios o tenías que pedir, no sé, anatomía o incluso la palpación, imagen, o sea, de- cómo salió el palpación abdomen o cómo salió, no sé, la anamnesis y todo lo demás. Y al final tenías que llegar a un diagnóstico y tenías que dar el tratamiento y presentarlo. Pero estaba cagado porque había personas que llegaban a un diagnóstico, otros que llegaban a otro diagnóstico. Y estaba muy chistoso que al principio, bueno, por lo menos en mi experiencia, disparaban como una shotgun, güey, que disparaban así de, tiene morbus Crohn, tiene colitis ulcerosa, tiene, no sé, tiene, Y que tenías que respaldar güey, tu dices, respuesta, sí. O Sí. sea, y al final sí veías que ya había un poquito más de lógica en los diagnósticos y en las terapias de los... ¿Qué otra? Como O sea, tercera, ICPC uno, geriatría. Geriatría como tercera y segunda. Porque me la dio alguien muy especial. ¿Sí? Y como segunda, ICPC. ICPC, fisiología, Fisiología, y dijiste fisiología. geriatría. ¿Tú? Con eso me quedo. Yo creo que para mí anatomía Anatomía es importantísimo. También- Sobre ¿La todo 1 o como- la 2? Como cirujano, en general, me ¿no? parece que fue la 1. La doctora Mayra, saludos. ¿Lo vipeo? No, claro, Mayra- no, Mayra Ruiz. orgulloso, Mayra Ruiz. Mayra con Uy, Y. ese sí hay que mandarle Doctora Mayra Ruiz, varios besos. saludazo. Sí, esa es muy buena. Compañera. Hay un juego de Muy bueno. los paracetamigos que ya hacen, que es cada vez que mandas un beso es un shot, güey. Para la próxima. Bueno, no, para la no para el próxima. paracetoyente. Bueno, ya Ok, el deja de paracetoyente. interrumpirme, doctor. Exacto. Yo no Tú te interrumpí esta vez, güey. No, por eso Cada tú. vez que mando un beso, te echas un shot. Bueno, también se me quedó mucho... Una pausa porque el doctor va a seguir mandando besos.
El doctor... La paracetamida, iba a decir. La paracetamira. La doctora. Sí. Y el doctor Urbina, de patología. Sí, era patología, Sí, no me me parece. tocó. Pero sí. Muy bueno. Fisiopatología. No recuerdo muy bien. Fisiopatología. Histopatología, uy, qué... Pero muy bueno. Y una doctora, no la voy a mencionar, pero el nombre, porque a veces hay que omitirlo, pero sacó lo mejor y lo peor de mí al mismo tiempo. Yo nunca había hecho un resumen de un libro. Y fue la primera vez que dije, no, pues vamos a echarle ganitas porque esto es una catástrofe, ¿no? Entonces leí el plan de, ¿cómo se dice? El plan de estudios. Me pareció que no era lo adecuado. Entonces leí el libro, hice un resumen, saqué unas copias y lo llevé hay un lugarcito, una tiendita donde se dejaban las copias de El Speedy. los resúmenes. Ajá. Y el Speedy. Y pues se me ocurrió llevar un resumen de todo el libro. O sea, entonces en lugar de echarte las 300 páginas, vete a saber cuántas eran, pues llevabas por tus 40 páginas según García. Y yo les decía, pues es que no necesitan leer toda la basura que viene en el libro. Con que te leas esto. ¿Te imaginas lo felices que eran mis maestros en ese tiempo? Tener en cuenta que en ese tiempo no había internet. Ah, sí, pues obviamente yo ya soy de antes, ¿no? O sea, ya Eran no los disquets, ¿o cómo se llaman? Los doctores también están. Alan leía con una vela. ¿Sí? Sí, la enciclopedia y la vela. Sí, no, fatal. Bueno, Una hora de luz. dijiste. Entonces, regresamos. Patología. Anatomía, yo creo que me quedo con anatomía, porque tú lo sabes como cirujano, sin anatomía no hay nada. Es importante. La anatomía es esencial y debe ser una muy buena clase de anatomía. También, eso fue en la escuela privada. Me voy a robar 2 preguntas, o una pregunta de a 2. ¿Va a ser una subpregunta de mi pregunta? No, bueno, una respuesta extra. Una pregunta que es respuesta. Porque yo tuve el lujo de estudiar también en la universidad pública. Y ahí la clase de anatomía también era excelente. ¿Estuviste era en 2 increíble. universidades? Sí. ¿Y por qué te cambiaste? Ese es un tema que definitivamente no podemos tocar aquí. Eso va más por lo político. Ambiental. No, tampoco tanto, no exagere, doctor. Pero me la pasé muy bien, aprendí mucho. Y sigo, o sea, yo tenía mis calificaciones, yo era feliz en la primera universidad sacaban un 7 y yo me sentía de los mejores, ¿no? O sea, llegaba rayadísimo a la casa, pasamos 3. Muy bien, o sea, casi celebrando, ¿no? ¡Yujú! ¡Ya soy universitario! ¡Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy... Preguntas así, 100 preguntas abiertas. En la pública eran... En la pública, o sea... 200 cabrones. Me decían, güey, los que pasaron, me acuerdo de mi primer examen de anatomía, pasaron 2 que estaban recursando la materia y yo pancé. Y yo bien triste, o sea, nunca había sacado tan malas calificaciones. Y me dicen, güey, no, o sea, Esa frustración eso es muy bien. Es chistosa. Es muy bueno. Me paso a la privada 10. Señor, y saqué 10 en todo, o sea. Pero bueno, Esa eran tiempos muy diferentes, ¿no? O sea, ya tiene mucho tiempo. Igual me la pasé muy bien en las 2 y aprendí muchísimo. ¿Cuál es la pregunta? tercera? ¿La tercera? Dijiste patología, anatomía. Y también anatomía, pero en la otra uni. O sea, Dos eso- anatomía. 2 anatomía. Pero anatomía- 1 y 2. Anatomía de extremidades. Esa Anatomía derecha y anatomía izquierda. de extremidades, Para sí. quien no sepa que la es derecha, retomando el capítulo Retomando. anterior, derecho e izquierda. Vea el capítulo Costillas, pasado para aquí aprender. la costilla, Y- para aprender. Si quiere usted aprender cuál es la derecha, vaya al capítulo pasado, dele like y vea cuál es la derecha y cuál a ti? es la izquierda. Que sí hubo varios comentarios sobre eso de derecha e izquierda, discúlpenos. Importante. A propósito, a las personas que preguntan en dónde mandan sus preguntas, en Instagram. En Instagram, o me la manda o la manda, perdón, a nosotros como mensaje, Sí. o nos sigue en Instagram, que estamos como paracetamigos_, y nos sigue, y normalmente una vez o 2 veces a la semana hacemos encuestas o hacemos preguntas, y lo puede mandar también como historia. Mande sus preguntas, por muy corta, por muy larga que sea, y si tiene también estudios de imagen o estudios de laboratorios o preguntas, comentarios o etcétera, póngalo mejor. ¿Ok? Sí. Y en cuanto a eso, pues igual en el video, si tienen una pregunta en cuanto al video, en lo que estamos diciendo, también Pónganlo, pónganlos ahí, comenten. póngalo. Comenten. Pónganlo. Mis 3 mejores materias fue, aunque usted no lo crea, nefrología, porque igual Sí. me lo dijo me la dio un catedrático que era el típico doctor que ese güey te decía, la primera pregunta que te hacía al llegar a la clase era,
¿cuáles son las noticias de hoy o de la semana? Y tú decías, sí, pero ¿por qué? Y te bajaba, era de esos güeyes que te decía, te bajo puntos, o sea, tienes 10, te bajo puntos. Ajá. Y ya al final vemos cuántos puntos tienes, 7, 8, 9. ¿Cómo me chocaban esos doctores? Aquí todos empiezan con 10. Todos tienen 10. Y les de voy ahí bajando. Te sientes como en Gryffindor, Sí, digo, sí, como en sí, Hogwarts, sí, güey, sí, que sí. estás bajando. Bueno, y nos decía, y voy a preguntar random, y ustedes tienen que, por lo menos, decirme 2 noticias de la semana, güey. Política, ambiental, ciencias sociales. Eso está bien, Está porque bien, el médico güey, luego bien, está concentrado está solo bien. medicina, No, medicina, y decía, y lo hablo el por médico- propia experiencia y no sabes hablar Claro, de otro güey. tema que medicina. Y el médico tiene que ser culto y Claro, saber de todo un también poco. lo que decían, ¿sí? que los médicos, a pesar de ser de los güeyes, de las personas que más libros leen, son los que menos literatura Claro. consumen, güey. Sí. Sí. Porque, y que la consumimos muy diferente, porque nosotros, digo, va a haber gente que dice lo contrario, hay gente obviamente diferente en todos los sentidos, pero hay gente que normalmente, por ejemplo, hablando de mi experiencia, yo leo de manera abstracta, o sea, trato de resumir siempre, güey. Y una persona que lee un libro no lo hace para resumir, que es como está, Ujú. como está procesando nuestro cerebro, sino lo hace para aprender, güey. Claro. Digo, para leer, para Sí. pasársela bien, güey. Y nosotros tratamos de resumir el libro de literatura del Principito, güey. Ya sabes. Qué buen libro. Pero Qué sí. buen libro, güey. Bueno, ese güey, Saludos a mi hermano. ese güey, ese doctor, no me acuerdo de su nombre, pero muy bueno. De verdad, muy O sea, bueno. intentaba que tuvieras también el contexto. Y eh, no nada más eso, nos enseñó la BGA, o sea, ¿cómo se llama la BGA en español? La gasometría. La gasometría, perfecto, y cómo llevar un paciente crítico, y el volumen, y el... así- Nefrología, ¿qué otra? Nefrología número 1, número 2, cirugía. Aunque le pegué a mi ¿Le doctor, pegaste, güey. eh? Sí, ¿Cómo esa que le esa pegaste? historia es muy... La voy a contar. porque Sí, cuéntala, es sí, cuéntala. Es una historia muy chistosa. Eso, no le pegué... O sea, le pegué sin querer, güey. ¿Cuántos años tenías cuando entraste a la universidad? 18, Ah, 19. y sí, estaba saliendo Toy Story 3, güey. Pues, creo que tenía 18, 19, güey. 18, 19. Ok. Pero bueno, estaba en cirugía, güey. Y... ¿En dónde estabas sentado? Yo estaba hasta atrás, güey, porque... sí. sí, El relajiento. es Ajá, eso, güey. Yo no ajá. era... ¿En dónde te sentabas tú? En primera fila, seguramente. A veces en el escritorio. Mientras salía a echarse un cigarro la doctora, yo había acabado mi examen. Y tú dabas la clase. Entonces, no, pues cuidaba que no copiaran, ¿Y güey. tenías, Entonces, bien hecho, tenías bien amigos, hecho. güey? pocos. O sea, al principio Yo también pocos. me vomitaban, me y no de vomitaban. medicina, seguramente, güey. No, la verdad no, yo nunca fui. Yo andaba en mi... Uno de mis mejores Bueno, amigos. sigamos güey. con la historia. Otra historia, es una historia, güey. Una sola Uno de historia. mis mejores amigos, güey, César, que siempre está diciendo que hablemos ya de la gancitis. César, vamos a hablar de la gancitis. No, César. Lo conocí aquí en el internado, pero antes, ¿cómo me zurraba el César, güey? ¿Verdad? Neta, es que, ¿Verdad? ay, güey, era muy difícil, güey. Era el típico güey bonachón, bien buen pedo, que se llevaba bien con las doctoras y hacía el chistecito con la doctora, güey. Y, ay, sí, y estudiaba y se veía bien y como, ya sabes, Bata güero planchada, alto, camisita, así. Exacto. corbatita, Bueno, no, era plata planchada, no, güey. No, es César, o sea, no. Y la vez que dije, ya, cabrón, ya cállate, estábamos en una economía o en una materia de relleno igual. Economía. Y estaba presentando ese güey y dije, no quiero escuchar a este güey. Y era cuando empezaba el internet de las cosas y me conecté con el Vima, con el proyector. Ajá. Y ese güey estaba presentando PowerPoint, güey, y yo me conectaba y lo apagaba. Y se enojaba, ay, y me volví a conectar y Y se no sabía enojaba. que eras tú, ya estaba medio planeado. Nadie sabía, güey. Yo quería presentar. Años después me dijo, güey, porque yo le conté, le dije, güey, Ajá, ajá. te odiaba antes. Me dijo, güey, qué bueno que lo hiciste, no tenía nada en la presentación, güey. ¿Ves? Es que así es ese... Bueno, Ese güey es el Es güey otro más tema. suertudo que conozco en la Bueno, vida. ¿y cómo le pegaste al cirujano? Ah, sí, es cierto, güey. Estábamos acostados. Acostados. ay, Dios. Ay, ay, o sea, ay. no. Ay, perdón. Ay. Estábamos el doctor tenía una manera de dar la clase que era que él se sentaba hasta atrás. Ajá. Perdón, me tengo que reír. Y presentabas un tema y ese güey te calificaba el tema y te daba, o sea, ahí el debate, te hacía preguntas y te decía cómo ibas. Ok. Y entonces, literalmente, él no daba los temas,
no hacía presentaciones, sino solamente comentaba las presentaciones, decía que estaba bien, que estaba mal, que te faltaba. ¿Y el propio grupo te calificaba o qué? No, él te calificaba. no, Y era el estricto, güey. Era el estricto, el cirujano, ya sabes. Bueno, estábamos así y yo estaba hasta atrás, él se sentó hasta atrás al lado de mí. Y nos quedamos dormidos los dos, güey. Los dos nos quedamos dormidos, güey. ¿Sí? El doctor y tú. El doctor estaba, Ok. el doctor estaba roncando, güey. El doctor estaba roncando, güey. Y yo estaba así, no sé cómo realmente yo siempre ando así como columpiándome, güey. Y me quedo dormido columpiándome, Ya, güey. los pares de amigos ya lo Yo cacharon. creo que sí. Sí. Y me quedé dormido columpiándome, güey. Y en eso como que hago así, me da como un sentimiento de que me voy a caer, güey. Y le hago así. Y le meto un golpe, güey. Así sonó. Todo el mundo volteó, güey, a ver. Y el doctor estaba jetado. Perdón, chavos, perdón, El doctor estaba dormido, güey. Y nada más recibió un golpe, güey. Y me volteó a ver así como de... ¿Y no te caíste, volteamos a o- ver los dos como Tú de... hubieras caído, si hubieras hecho Hubieras- como caliente, hecho el golpeate, caído, güey. Me dio... Nunca había tenido tanta adrenalina en una materia, güey. Me dio así... ¿Y qué pasó? Y como que fue un 50-50, fue un... Yo sé que estabas dormido, yo sé que yo estaba dormido, yo sé que tú sabes que yo estaba dormido. No pasó nada, güey. Y cada quien se fue con su golpe, No, pero güey. bueno, mínimo eso. Y con tu 9 de calificación. No me acuerdo cuál saqué, pero sí. No, ese güey era estricto, nadie sacaba 9. Bueno, cirugía número 2. Y número 3, yo creo que las prácticas clínicas, güey. Sí, sí son buenas. Las prácticas clínicas Parecen en de general relleno, pero no. son buenas, güey. Oigan, Bueno, y yo soy el doctor Torgo, nada más para que lo pongamos aquí. Y yo creo que con eso, vamos, si no tiene nada más que decir, ¿tienes algo más Vámonos. que decir? No, los No, quiero. vamos. Escriban. Escuchen. Vámonos con el intro, cante con nosotros, que ya lo reducimos. Y si quieren que lo dejamos corto, lo dejamos corto, y si no, lo dejamos largo como les gusta. Desde Alemania, con café, bata y mucho cotorreo. Llegaron los Uno habla de neuronas, otro de la mente humana. Y el cirujano siempre piensa, ¿y si mejor lo operamos mañana? No somos Google, no es consulta, pero si te vas a reír. Medicina bien ligera para aprender y sobrevivir. Paracetamigos, ya llegó la dosis. 3 doctores mexas curando la psicosis. Desde Alemania con café y con abrigo. Si duele la vida, aquí están tus amigos. 3, 2, 1. Bienvenidos a usted después de escuchar este pinche rolón. Perdón por otra vez de una grosería. 3 son 3, doctor. Bienvenidos a usted. Un beso para que se echen un Espero que shot, lo haya no olviden, disfrutado. güey. Así como lo disfrutamos nosotros cada vez que escuchamos. Escúchalo en Spotify y en Apple Music. Y nos vamos con la carnecita, como siempre digo, de este taco. Y son las preguntas que esta vez, perdón Rolf, que te quiera robar, no es que te quiera robar No, tu adelante, sección, adelante. sino quiero hablar de preguntas ráfaga, que no es como tu sección, sino son Ok. preguntas ráfaga. Son Venga, preguntas de los paracetamigos que siempre que nos mandan preguntas las dividimos en médicas y no médicas. Y aquí son... ¿En dónde, doctor? O sea, estas son, te digo, si quieren mandar preguntas, lo repetimos, que bueno, en Instagram. Y voy a hacer un Facebook, pero todavía, vamos a hacer un Facebook, pero todavía no se ha hecho. Síganos en Twitter. Para mis No, en chismosas, Twitter no para las tenemos. viejitas. Síganos en El TikTok. Facebook, en el Face. En el Face y en el Instagram y en TikTok. Síganos. Normalmente las preguntas las tomo del TikTok, del Instagram, o las tomamos del Instagram, pero van, pero nos pueden mandar en donde sea. ¿ok? Muy bien, me gusta que las incluyas a mis, High five también. a mis chismosas que contestamos, andan tomando fotos con su Son iPad. preguntas ráfaga. Va. Y espero que me respondan, ese es el tema, en menos de 2 minutos. ¿Ok? Eso, en menos de 2 horas. Ok. No hay problema. Ok, rapidísimo. Y empezamos izquierda, derecha y... Como los sea, dos. como Ok. sea, pues, los dos, el que sea de los Ok, dos. empezamos izquierda. ¿Por qué elegiste esta profesión? ¿Por el salario o por el morbo? Lo manda Late Invite 4641. Pues ninguno de los dos. Porque ni morbo ni por dinero. O sea, porque si yo sé que culturalmente uno pensaría, ¿cómo decirlo? Antes era mucho de la idea, la gente... Billuyo.
de que ser médico es igual a dinero y no lo es. No lo No. es. Oye, no, este es mío. O sea, ¿y ahí queda o hay que entrar un poquito más? No, sí que sí. Porque sí, o sea, deben tomar en cuenta que la carrera de un médico es bastante cara, ¿no? De entrada. Y solamente el hecho de estudiarla no es garantía de generar dinero, ¿no? Hay muchísimos colegas que O sea, no lo hiciste por el salario. ¿Por qué lo hiciste? no, pues el por querer, o sea, el que te llame la atención, tener ganas de, número uno, ayudar. Que te dé cierta satisfacción el ayudar a alguien más. Sí. Y Concuerdo. lo demás es yo creo que una apuesta ciega, porque el que te dice que yo siempre quise ser médico y sé que iba a ser médico, yo creo que es muy raro eso, porque no tienes una idea de verdad cómo es, ¿no? Es algo que vas en el camino aprendiendo, dándote cuenta cómo, si te queda o no. Porque cuántas personas, o sea, cuántos entran y cuántos terminan la carrera, ¿no? Eso siempre dijeron que eran muchos, pero al final creo que casi todos terminaron. No. Lo que sí, No, que no, no, casi no. todos terminaron ejerciendo. De los que Unos se ejercen, quedan, esa es la otra. unos se quedan en Esa el es la otra. laboratorio, otros se quedan en Y- medicina general, otros se van a la especialidad. No, güey, de mi generación muy pocos siguen ejerciendo. Aunque sea como médico general. Se pero derivan, a lo mejor ejerciendo. hacer un poquito de marketing, el de nutrición, el que... Sí. ¿No les pasa que conocen a unos médicos increíbles, pero que de verdad muy, muy, muy buenos? Sí. Y en realidad, en cuanto, o sea, uno habla con ellos, ¿Estudiantes los o ve, médicos, dices? muy buenos estudiantes y muy, muy buenos médicos, y aún así, no, financieramente no están tal vez en el estado ver. que se pudieran, no sé si decir merecer, sino no es proporcional a su nivel como médico lo que están generando económicamente. México también es muy complejo en México, ¿no? 10 segundos. 2 minutos. Perdón, hay dos cosas, que es muy diferente lo de México y lo de Alemania. En Alemania es como más parejo, no ganas ni poco ni mucho, pero todos igual. Y en México sí es de chingarle, ¿no? Cualquier especialidad gana aquí en Alemania, lo mismo siendo, siendo residente. Ya sea radiólogo, Siendo residente. ortopedista y demás. Ya después Residente. haces tus... Después chanchullos. entramos ya más para eso. Ujú. Bueno, Más- ¿tú, más Rolf, profundo, rápido? ¿no? Lo mismo, Lo la mismo, siguiente. ok. Siguiente pregunta. ¿Por qué elegiste...? No es lo mismo. ¿Qué sustancia puedo usar para mejorar mi concentración que no sea adictiva? Ninguna. El sueño. Perfecto. Dormir bien, depende de la edad que tengas, tus 6 a 8 horas, una buena alimentación, un buen café. Entraremos a lo mejor, si nos da tiempo, al tema de la cafeína, de los estimulantes. La que sigue. García. Disculpe. Tiempo. Ah. Espérate, chavo, espérate. espérate. O sea, muy buen punto el sueño, pero no, dormir no es igual a descanso. Eso, Exacto. Psiquiatra hablando. Claro. sí, muy importante, la higiene del sueño. Higiene del sueño. Sí. Higiene del sueño. También uno como médico recomienda algo que pocas veces hace, ¿no? Yo sé, me voy a morder la lengua, Da tus tips para hacer una higiene del sueño, güey. pero muy fácil. De entrada, yo sé que mucha gente, y más actualmente, se la pasan en el teléfono justo antes de dormir. Hay que evitar eso. Hay que evitar televisión. pantalla. A menos que esté viendo para sus amigos. Excusa. Porque la frecuencia Se en vale. la que estamos hablando nosotros es una frecuencia que está editada de tal manera para que usted se duerma. Sin Claro. duda. Y la regla hace la excepción. ¿Cómo es eso? Excepción ¿Hace la regla? hace Perfecto. la regla. Perfecto. Creo. Bueno, yo me suscribo a tu teoría, me agrada bastante. Ok. Ahora, lo que sigue, no solo eso, sino también evitar comer justo antes de irte a dormir. No te Claro. metas 2 litros de agua o de cerveza. O sea, evitar el alcohol antes de dormir, ¿Cuánto evitar la tiempo comida. A partir de las 6 de la tarde, evadir estimulantes. Pero en México la gente no come no cena a las 6 de la No. tarde, que es... No, pero cena más ligero. El alemán a lo mejor empieza a comer a las 6 de la tarde la comida fuercha, pesada. El mexicano Sí. solamente se echa No, sus de hecho es al revés, quesadillitas. A mí sea, se me hace que el mexicano cena más. No, en Alemania es el Abendbrot, o sea, el ¿A qué hora comían ustedes? Así, la comida Ay, buena. güey, es que en en la uni yo me iba En la con uni, mis pero en la amigos. secundaria, prepa, que tenías un horario más o menos establecido por tus papás. Yo sí comía Llegando de la tarde, escuela. güey. Es que mi mamá también comía tarde, güey. Ok. Mi En hermana México comía comen como a tarde, las 4, güey. ¿no? Yo comía 2:30, 2:30, O sea, comíamos como a las 5 y cenábamos como a las 9, güey. Sí, o sea, ¿Pero qué cenabas? Pues sí, 2 quecas y un cereal. Por eso, unas Pero es quesadillitas, un bastante, es cerealito. mucho. Pero, O sea- pero no es un steak. Pero eso no cenas acá. Aquí cenas literal una rebanada de pan, tal vez mantequilla. Mermeladita. O sea, es el Abendbrot. Y nada más. O sea, comes bien aquí a las 12,
Pero en teoría en tu casa el alemán cena su pancito, sí, y ¿Cuál es nada más. la comida que más comen los alemanes? O sea, ¿su fuerte es la comida, el desayuno o la cena? El alemán. La comida. ¿Y la comida. el mexicano? La comida fuerte es... También yo diría que la comida, Yo diría que el la cena- desayuno, güey. Tenemos... bueno, sí, el desayuno es sí, muy sí, pesado. Güey, el mexicano desayuna Sí. chilaquiles. La que son sigue, deliciosos. pasamos 2 minutos. Bueno, ese es muy buen tema. Yo creo que que la chava merece le la truje. pena tratarlo después. Rápido, 3 cosas, nada más, y rapidísimo. Higiene del sueño. Rápido, 3 cosas. Teléfonos, out. ¿Qué más? Teléfonos, comida y alcohol. Comida, alcohol. Y... Y rutina. No. El cuarto, la temperatura La del temperatura del cuarto y la cuarto. luz. De preferencia a oscuras y un cuarto, si Rol. puede, algo de frío. Sí, exacto. Importante. Nos pregunta Bertribert que explota. ¿Los alemanes tienen sentido del humor? Sí tienen, no igual que el mexicano. Distinto. Sí. Distinto. Sí. lo tienen, sí, pero no como el mexicano o el latinoamericano. Ok, te voy a hacer otra pregunta porque las tuyas han sido muy pequeñas. ¿Qué tal la medicina de primer mundo? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo y cuánto tiempo llevas en Alemania? ¿Qué clase de médico eres? ¿Hablas alemán? Signo de interrogación. Hablo alemán, sí. Empecé desde el kinder a hablar alemán, sí. ¿Cuántos años llevo aquí en Alemania? 10. ¿Cuáles son las diferencias y cuál es lo importante del primer mundo? Pues bueno, para el paciente le conviene mucho más vivir en primer mundo porque es medicina basada en evidencia. Si tienes una infección de garganta, por decirlo así, el médico generalmente, no puedes analizar, pero te va a hacer estudios de laboratorio, a lo mejor te va a hacer un cultivo y dependiendo de los resultados que salgan te va a recetar. En México estamos acostumbrados, si el médico te dice échate un paracetamol, agüita, vitaminas, dices es un pésimo médico, si no te receta un antibiótico, no sabía de medicina. La medicina de primer mundo definitivamente que al paciente aquí en Alemania no le cuesta, el paciente siempre sale ganando. Mi paciente siempre sale ganando. García, nos preguntan, yo no lo pregunto. ¿Están buenas las enfermeras? No sabría. Yo voy a trabajar al hospital y yo soy médico, no soy ni hombre ni mujer, yo soy médico. A ver, esta está chistosa y no me tienen que responder, pero la voy a decir. Nos dice a presence dog, no sé, lo voy a poner aquí, no me importa. Dice, ¿cuál es la manera más efectiva para tener un... Lo voy a vipear. ¿Es meramente un estímulo en la zona erógena o es más efectivo un estímulo mental? Por ejemplo, tengo un amigo que es guapo, tipo modelo, y él dice que para el cuchicuchi no es un esfuerzo, sino que simplemente se deja querer y que en el peor de los casos solo se mueve un poco más. Espérame. Por otra parte, tengo otro amigo que es feo. Carnal. Hay una madre que hablando de... Y la última pregunta que nos pregunta Curious Lawyer 1306, si les preocupa la inteligencia artificial. No. García. No, yo creo que es una herramienta más. Hay sin duda ciertas especialidades que creo que están un poquito, no peligrando, Un poquito, sí. o tal vez... La radiología, por ejemplo. Exactamente, la Exactamente. radiología. Porque tienes, en la radiología pues, vas paso por paso, digo, somos humanos. Entonces no podemos, ¿cómo se dice?, calificar una imagen de la manera que una computadora rapidísima lo puede, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto una inteligencia artificial va a tener siempre las de ganar comparado con los ojos médicos. Que sí, obviamente, necesitas experiencia, pero nuestra experiencia también está basada en ese conocimiento que aprendes, ¿no? En los libros, en estudios. Falla mucho todavía la inteligencia Falla mucho. artificial. ¿Qué es lo que él decía? ¿Cómo se dice en alemán? ¿Cómo se traduce, perdón, en español? Ese Bauchgefühl. Ese Sí, el sentimiento. sentimiento. O sea, Sentición, diría mi mujer. ajá, alguien muy experimentado. Desde que ves al paciente sabes, a lo mejor si es psiquiátrico, neurológico, es algo orgánico, es algo... Sí, hay patrones eh, que no ves. ajá. Hay algo- Bueno, patrones no escritos que ves. Exacto. No sé si llamarlo intuición, Sí, la Intuición. intuición. pero exactamente. bueno, obviamente Intuición. entre más experiencia tenemos, mejora la intuición. Entonces, Claro, claro. sí. o sea, hay que entender eso, ¿no? Esa Además, no todas las personas se pueden dar a entender tan fácil. ¿Me entiendes? O sea, no todo el dolor abdominal. ¿Cuántas veces ha pasado que le Claro. preguntas, digo yo como cirujano, le preguntas cuál es el dolor abdominal? Te dicen, tengo 10. Y lo ves sentado, lo ves así, y te dice 10 de exacto, 10. pies cruzadas. El signo 10 de la de playa 10, tengo positivo. 10 de 10. Y tú dices, no Sí. tienes 10 de 10.
Sí. ya sabes. Sí. Y si lo escribes, porque una inteligencia artificial no te puede ver, le pones tengo 10 de 10, te va a decir operación, Exacto. de una vez, vámonos. O sea, Tienes yo una peritonitis, vete al anda, hospital, ya. Anda, vi hace exactamente. no mucho porque fue una pregunta que tuvimos apenas entre colegas, ¿no? En psiquiatría. Ajá, que la psiquiatría es una de las especialidades que corre menos peligro, por así decirlo. Definitivamente. Ahora con la conquista de la inteligencia Sí, artificial. no, güey. Porque hay muchas personas que hablan mucho con chat. O Claro. sea, no en el tema ya, o sea, ya complicado. Pero no importa qué tan buena sea la interpretación o el conocimiento, siempre va a faltar el toque humano. ¿Qué es lo que pasa con muchos médicos? Hay muchos médicos increíbles que tienen todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes esa empatía, Touch. ese toque humano, el paciente jamás te va a dar acceso. ¿Y cómo generas tú como Ay. médico mexicano ese toque en un paciente que no habla el mismo idioma? De entrada, Hablan su idioma. es súper básico el alemán. Y no solo el alemán, sino No, pero a ver, no ves solamente pacientes alemanes. Pero en la mayoría sí. Pero eso es lo que... Espérame, déjame interrumpir. ¿Desde cómo lo ves? No te ¿Dónde quiero está quitar el la matamoscas? palabra. No te interrumpí, güey. A lo que voy es, o sea, de entrada es súper importante saber leer entre líneas, Sí. porque el paciente no va a llegar a decirte, tengo esto y me voy a hacer tal y tal, ¿no? O sea, Abrirse contigo, de decirse toda su sí, historia. o sea, todo es su alguien que pasado está y demás. sufriendo y de por sí que es un tabú siempre. O sea, la gente no está muy acostumbrada a darle la importancia necesaria a A la enfermedad psiquiátrica. a la enfermedad psiquiátrica. Entonces es complejo y es difícil para ellos. No van a llegar a abrirse. ¿Pero por qué es complejo? ¿Porque les da pena o qué? Sí, porque la sociedad los ha orillado a esconderlo, a decir no, ay, no, o sea, estás exagerando, no, ay, sal tantito, no, ¿por qué dices eso? No seas un dramático, Quítense todo ese ese tipo de tabú para sus comentarios. amigos. Algo orgánico y algo psiquiátrico tienen el mismo valor. Porque es Quítense exactamente lo que No la mente siente se expresa también corporalmente, ¿no? Me voy ¿Tratas a de, poner a llorar, ganarte, güey. ¿Tratas de ganarte a tus pacientes o solamente lo ves desde un punto de vista normal? O sea, por ejemplo, te voy a hacer una comparación. Cuando llegas a ver un paciente de 30, 40 años, siempre el paciente trata los primeros 10 minutos, que es normal, y yo también haría lo mismo, de saber si sabes. ¿Me entiendes? Y entonces esos primeros quizás 40 segundos que Su tienes, intro. Ujú. que tienes tú como médico son muy importantes para generarle seguridad al paciente de que sabes. Pero una cosa es un paciente que está sentado y que va a ser operado, que al final si sale bien y si obviamente si es buen médico, si tiene la experiencia y sabe llevar todo y realmente es una situación que conlleva a, si llevas el caso, te dice el mismo paciente, te dice, quiero que me opere usted. ¿Existe eso adaptado a la psiquiatría que dice, quiero que me lleve usted? ¿Lo buscas hacer? Porque yo como médico, cuando tengo pacientes, ya sabes, el típico paciente difícil, sí tratas un poco de generar esa confianza de que sí sabes. Diciendo uno que otro datillo, tratando de hacer un poquito más, ya sabes, amena la plática. ¿Tratas tú de enseñar que sabes o tratas de enseñar que es seguro la No, situación? Ninguna de las dos. La verdad, o sea, algo que he tratado de siempre lograr, independientemente del área en el que me encuentre en la medicina, es porque el paciente, yo me trato de poner en su lugar de entrada. No está buscando Importante. cuántos títulos tengo, cuántos artículos publiqué. Al final él está teniendo una muy mala situación. De entrada necesita saber que yo lo entiendo y que lo estoy escuchando y que lo estoy tomando en serio. Y al hacer esto, logras que el paciente tenga esa confianza. Obviamente no le vas a mentir porque no estamos ahí nada más haciéndonos güeyes, ¿no? O sea, de hacer como que sí sea algo, ¿no? Estamos ahí porque tenemos ya la experiencia, Ajá. tenemos el conocimiento, pero eso no alcanza. Es necesario que el paciente pueda sentir que lo entendemos, que lo escuchamos. ¿Pero eso lo haces genéricamente ¿Y o qué puede dependientemente, o sea, realmente genuino? Dependientemente Es del genuino, porque si no, ¿para qué estoy ahí? Mejor paciente? ¿Y renuncio. cómo conllevas un paciente que no te cae bien?
O sea, es que Es una pregunta difícil, pero es Hay una preguntes pregunta que muy realmente importante. Sí, es que complejo. Desde el primer momento que entras al cuarto, sientes esa vibra Sí. negativa, ¿no? Sí. Pero yo en ese caso lo veo más como un reto. Porque yo sé que de entrada no me molesta, no me enojo. Porque yo sé que te ríes. no, perdón, Pero es la que- chamba es la chamba, güey. Es que yo nunca te he visto de chamba. Perdón, yo no lo puedo criticar, tampoco lo puedo decir, porque yo nunca he sido paciente y nunca lo he visto en acción. Pero como amigo, güey. Yo sé, como amigo es otra cosa. Y Es eso muy difícil. ¿No te ha hecho el precisamente Papa por eso. Nicolau? No, pero es así, me ha hecho el Papa Nicolau, güey, obviamente. Pero lo que prefiero es que Pero ahí te va. te Bueno, quiero mucho, pero eres muy directo y a veces Yo el paciente sé. psiquiátrico. Yo Pero sé, es lo que a veces no el es el paciente paciente. agradece que le Sí. digan. Es que Alguien ahí depende. sí. depende, ¿no? O sea, tienes que saber leer el cuarto. O sea, no puedes llegar igual con cualquier paciente. Cada paciente es diferente y a cada uno tienes que acercarte de cierta manera, ¿no? En la que lo hagas sentir cómodo. Al paciente que viene agresivo no voy a empezar, hola, ¿cómo estás? No. O sea, tengo que primero escucharlo, que se desahogue. O sea, necesitas saber qué usar con quién. Tus herramientas. Y si es genuino, porque si no fuera genuino, pues la gente se da cuenta. La gente se da cuenta y pues ¿para qué lo hago, no? Y como paciente amigo que nos ve en otros lados de Alemania, yo creo que ya con nosotros terminamos de bombardear con preguntas. Ujú. Mm, ¿Ha habido pacientes que te dicen no quiero hablar contigo porque no eres alemán? claro. ¿Y cómo lo haces? No, Trato me queda otra. de entrada, te digo, lo más importante es no te lo tomes personal al principio. Porque no se trata de ti. O sea, hay algo que aflige a esta persona. Tiene algo de base. Ujú. No sabes qué está sufriendo. No sabes si le pasó algo familiar. Bueno, de entrada por eso. Si aún así hay resistencia, tratar de mostrarle que está solo para ayudar. Si aún así no quiere, pues lo respetas y lo dejas. Porque dices, sabes que yo estoy aquí para ayudar, pero si no quieres me ayuda, ¿qué hacemos? Es eso, güey. Es ¿Qué eso. El hacemos? paciente O sea- que no quiere ser ayudado es un tema muy difícil, ¿no? Y es complejo. Yo sé que a veces a uno le quiere ganar lo visceral, ¿no? El decir, ¿sabes qué? No, ¿para qué me voy a mi casa? Pues es tu culpa y ya, ¿no? Pero en el mínimo en la psiquiatría, y debería ser en todas las especialidades así, debemos tratar de tener un poco más de empatía con el paciente. La empatía del paciente es un tema muy importante. Ya lo habíamos tocado en algún episodio. Siempre el médico tiene que pensar y ponerse, como dice el doctor García, en los pies del paciente. Acuérdense que el único interés a considerar es el interés del paciente. Y acuérdense que para nosotros será el 1501 apéndice que operamos, pero Es el eso, paciente güey. es el primer apéndice que le van a quitar. Es muy Pónganse bueno. en los pies del O sea, el paciente. peor Muy- día muy de buen su ejemplo. vida, el peor día de su vida es una Exacto. guardia cualquiera tuya, ¿me entiendes? Así expliques 41.500 veces que tiene un evento vascular, explícaselo como si lo explicaras por primera 41.501. vez. 501, exactamente. No, Yo les sí, quiero tiene mucha preguntar razón. una pregunta que se me hace muy importante, antes de que nos vayamos a comerciales, ¿no? Sí, también duró 2 horas esta pregunta. ¿Les parece o no les parece? Es rápida, es Nos sencilla. parece, siempre nos A parece. ver. Y yo creo que la Bueno, pueden con eso desglosar. terminamos la sección de preguntas ráfaga. Mándanos sus preguntas. Oye, las preguntas ráfaga ¿Qué, no güey? funcionó, duraron como 30 Pero minutos. perfecto, pero está un perfecto. poquillo, Yo creo que a güey. los paracetoyentes les está interesando. A ver, vámonos rápido con esto. Dice, este es Ricardo, alias el milimétrico. ¿Ok? Uy, el milímetro. Me pone hasta cómo es la personalidad, pero no se las voy a desglosar. No, sí, Yo creo- sí. Yo creo que viene un poquito con el caso, pero dice, joven perfeccionista, obsesionado con el orden, la limpieza extrema y que los procedimientos sean perfectos. Ya sé quién Va para es. los dos que Ya sé son, quién es que Ricardo. son quirúrgicos. Hola Paracetabrodes. Los escuché desde Berlín, no me escriben alemán, Tantos pero músicos, bueno, ¿eh? los escuché desde Berlín, a lo mejor es mexicano. Tengo una duda para el cirujano, para los dos, que siempre dicen que mejor lo operemos mañana. Me tienen que quitar el apéndice, ya hablamos del apéndice, si no, regresen los capítulos anteriores, pero me aterra que la incisión no quede simétrica o que el doctor use un solo guante en lugar de doble, como si fuera a atender un alienígena. Ya lo tocamos. Ah, o sea, ya O sea, nos tiene un conoce. poquito, ya nos ha escuchado. Ya sabe que... ¿Qué tan quirúrgicamente estricto es el protocolo en Alemania comparado con México? Necesito saber si cuentan los instrumentos 3 veces antes y 3 veces después
porque si no, no me subo a la plancha. Ándale. Datos extra, peso 72 kilos, que lo pedimos, talla 1.75 y el horóscopo Virgo, obviamente. Virgo. Ese es No, no es típico Libra, de un ¿vale? Virgo, güey. Es Ya típico de un Virgo, ya conoce con todos la respuesta. Ya mejor ni ahí pregunto, estamos. ¿Quieres o voy? Vete. ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan ¿En cuando el me van a Virgo? operar? Claro, No. güey. ¿Sí se fijan en cómo van a hacer la incisión? Sí, si la van a claro, suturar, sí. que la sutura sea bonita. Claro, a ver, Realmente- hoy en día no se sutura tanto, tan bonito y tan estético, sobre todo cuando no es programado. Una apendicitis no es programada, güey. Entonces también tienes que ver si tiene, o sea, si el foco está séptico, o sea, si está contaminado, no está tan aconsejado que hagas o sea, que lo cierres con el hilo. Lo puede ser, pero normalmente puede también conllevar a que el paciente tenga un absceso postoperativo, o etcétera, etcétera. De licencia o no sé cómo. Entonces, a veces cuando veamos que todo está contaminado, normalmente lo hacemos con grapas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Qué nos preguntó la otra vez? O sea, ¿Qué tan quirúrgicamente estrictos? Estricto, Sí. ajá. Estrictos, lo que dice el intro, que es de, y si lo mejor lo operamos mañana, es un fact, güey, porque hay estudios que lo dicen, que te enseñan que los apéndices que se operan después de las 22 horas, güey, tienen más probabilidad, no nada más los apéndices, que las cirugías después de las 22 horas tienen más probabilidad de tener una complicación que las que se hacen Programadas. o sea, en el transcurso del día. Y eso, quieras o no, Pero y eso, no lo entendí. a ver, ¿Las que haces hay al dos otro día o cosas. las que haces directo? hay dos cosas que se vieron en este estudio que dicen dos cosas. Primero que nada, dicen que la primera cirugía también tiene un 0.05% más probabilidad de tener un poquito de complicaciones y que a partir de las 22 horas hay más probabilidad, que no es más del 0.5%, sino un poquito más, de tener más complicaciones que una cirugía que se hace el otro día. Y este estudio lo decía, de hecho estaba orientado al apéndice. Es que Yo también estoy confundiendo. y creo que nos estamos en la A ver, este estudio está orientado a la apendectomía, Ok. a quitar el apéndice. en las horas es donde nos estamos confundiendo un Y poco. es donde ¿no? decía que se hicieron no sé, estoy diciendo mamadas, pero 1000 operaciones de apendectomías. Y se dieron cuenta que los pacientes que tienen una apendectomía complicada, no perforada, que se operaban el mismo día, tenían más complicaciones que los pacientes con la misma sintomatología que se operaban al día siguiente. ¿Por qué? Porque el paciente, normalmente, el doctor que te opera es un doctor que lleva por lo menos 22 horas. Bueno, no 22 horas, lleva 18 horas. Ujú. Y entonces ese estudio el problema de ese estudio es decir o sea, cuando el doctor está cansado, que sí influye un poco. No vamos a hablar de ese tema porque también incluye o sea, el tema de las complicaciones postoperativas. Perdón. Sí. No entiendo. No, porque lo estamos viendo, Lejos, pero lejos para no tocarlo, para no- Yo le estoy diciendo que hay estudios que dicen que no se tiene que operar realmente el mismo día, a menos que esté perforada y ya, o sea, no nada más el apéndice, sino todo lo demás. Si lo puedes evitar un poquito, hay estudios que te dicen que es mejor que lo operes al día siguiente, güey. Eso es todo lo que quiere decir, güey. Hay estudios que te dicen que es mucho mejor operar al día siguiente. Obviamente está estable, si está complicado, si está perforado, si el paciente ya tiene peritonitis, mejorarlo de una vez, pero eso son cosas estrictas. Sí. Un paciente que dices, mira, tiene una colecistitis, tiene una apendicitis, los estudios te dicen, dale antibióticos, dale un poquito de energético y vemos si mejor lo operamos mañana temprano. Obviamente también tienes que hablar con el paciente y decirle, a ver, te vamos a operar mañana, pero puede ser que si se te complica, te vamos a operar el día de hoy. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Sí. Sí, Vale. sí. Ahora, ¿te ha tocado o les ha tocado a alguno de los dos que el paciente se queja de la cirugía? Bueno, por ahí ¿Cómo? ya me estoy como Güey, que estoy a mí me proyectando. pasó, O sea, no de la cirugía, de la forma en cómo De la suturaste al forma, paciente. sí. Que, o sea, la operación pudo haber salido perfecta, sin complicaciones, Sí, no es un tuvo tema drenaje, que todo, y te dice, nos- ay, pero pues me pusiste grapas, ay, pero Es un tema que nos nerva como médicos Sí, cirujanos yo creo. porque tú te enfocas en que salga perfectamente en el abdomen, pues. Ujú. Y si sale perfectamente en el abdomen, ya que te diste el tiempo, que te diste el espacio, que te diste los nervios de hacerlo,
y al final, por ejemplo, lo pones con grapas y era una cirugía complicada. Hay muchísimos pacientes que dicen, ay, me engrapaste y tú, güey, te pudo haber abierto porque estaba muy difícil. Las grapas... Las grapas no se ven tan mal. No se ven tan mal, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, se ven simétricos. Realmente, o sea, yo he visto muchísimos médicos... No, va. Yo creo que ese es un muy mal tema para mí porque el médico que no pienso completamente el como médico como el milimétrico. O sea, si te fijabas que todo estuviera... Pero a ver, el médico que no hace eso todos los días se ve peor que unas grapas, güey. Sí. O sea, como en algunos lados, vamos a decir países, pero en muchos lados de la TAM, güey, muchas veces el que cierra no es el médico. Sí. Bueno, o sea, el médico sí, pero no es el médico cirujano. Que es lo que no sabe el sino paciente. que es el interno, güey, o el R1. No, aquí estaría prohibidísimo. Bueno, aquí, sí. ¿qué preferirías tú, García? ¿Ser cerrado por un interno al azar o engrapado, güey? ¿Cómo? ¿Pero por qué por un interno? O sea, que el interno te va a suturar o te va a engrapar el ¿Que el interno médico adscrito. te suture o que te engrape? Digo, yo creo que como cualquier hospital de aprendizaje o ¿cómo decirlo? Hospital universitario o con cooperación De aprendizaje, con alguna universidad de aprendizaje, es inevitable que nuestros colegas más jóvenes en algún momento inicien, porque si nunca lo hacen, jamás lo van a aprender. Lo más importante aquí es que sea bajo supervisión adecuada. No importa en dónde sea, en México o en Alemania, donde sea, que siempre el médico que haga algo en el paciente Responde mi pregunta, esté güey. supervisado. ¿Te pones doble guante? Rápido contestando. Sí, me pongo doble guante. ¿Sí? ¿Tú? Cuando operaba, sí era Sí, siempre doble guante. Doble guante. Yo sí, y solo por dos cosas. Primero, porque tengo un poco de alergias. Ajá. Entonces me pongo uno antialérgico. Y el segundo, bueno, tres cosas. Segunda, porque cuando hago también pongo al final o sea, al final lo limpio y todo y me cambio los guantes y entonces le pongo también sus, ¿cómo se llama? Flastas, sus tiritas. Y tres, también protección mía, güey. O sea, normalmente cuando también estás dándole duro, normalmente podrías también llevarte el guante y entonces estás un poco más seguro. Se cuentan Todo el material tiempo, quirúrgico, todo el tiempo yo creo se que cuenta el siempre, material ¿no? quirúrgico. Y eso no es del médico, eso lo hace la enfermera y instrumentista. nos dice, o sea, tiene que haber siempre se contó y está bien, o sea. Entonces, conclusión, mi Richie, relaja la rax. Relaja la raja. No se O me sea, preocupe, no se aquí en preocupe. Alemania tenemos un muy buen sistema. Un buen protocolo. Todo aquí es Aquí muy en controlado. todos lados, y o sea, en todos lados. Digo, yo solo puedo hablar de lo poco que conozco, ¿no? No somos carniceros, no somos No. carpinteros, o sea, sí. Y también nos llegó ya viste mucho que esa sí toma en pregunta. cuenta el cirujano cómo va a suturar, la forma que va a Claro, suturar. siempre. siempre Uno se hace lleva un lo mejor que se protocolo. puede A mí siempre. me llegó mucho la pregunta de que decían que si en las guardias o antes de la operación, si se metían sustancias para... No me ha ¿sabes? tocado ninguno. O sea, Yo no- yo Eso aquí es un mitazo. yo creo que Es un mito, güey. sí. Yo nunca he visto, nunca he escuchado y nunca he presenciado y No. tampoco he hecho No. que un médico antes de hacer una guardia o sobre No. todo antes de una operación se meta algo o pedo Jamás. o no. Eso Jamás. quíteselo. Y el A mí médico tampoco que lo me ha llegue tocado. a hacer, que no creo que que haya un médico real que Claro que sepa no. y que tome o que se meta cocaína. Si hay un médico que lo hace, es absurdo. Es un médico que no debería estar haciendo medicina. Claro. El médico normal, o sea, quítense ese tabú, quítense Sí. ese miedo. Sí. No somos, o sea, realmente hay profesiones en las que puedes llegar pedo a tu trabajo. El médico en ese sentido sí se lo toma en serio. O sea, Sí. realmente no conozco a nadie que tenga profesión, que sea de verdad de la profesión de medicina, que no se toma en serio de, oye, a ver, en 8 horas voy a estar ya, tengo que trabajar, me voy a dormir, ya no puedo tomar 12 horas antes o 16 horas antes. No puedo, o sea, los médicos en realidad no son como los creen, no son como nos ven en las series que nos están metiendo madres. Nunca nos, o sea, no. Sí, no. Quítenselo, Sí, bórrenlo, out. Y ya parcete, olvídense de eso. Por Sí, favor. sí, definitivamente. Quiero terminar este capítulo con una cosa muy importante para los te escuchas. Vale. Quiero que cada uno de ustedes me diga un tip para de lo que sea. Hagan deportes, coman bien, duerman bien, lo que sea. Estudien este libro, lo que sea, lo que se les venga a la mente en unos segundos para el Paraceta Mini Doc. Apenas está empezó a lo mejor Mini Doc. está Mini Doc. Está en el primer semestre, está en premedicina, está creciendo.
El nivel que ustedes se proyectan en la cabeza empieza... ¿Aprender o para la vida? Lo que tú quieras. Para el paracetaminidoc. Vale. Empezamos contigo, ¿Quieres? doctor Toro. Igual y no es un consejo bueno, pero Lo que sea. te recomiendo que disfrutes esta época de tu vida, porque es una época chingona. Aprende, sí, pero disfruta. Y te lo digo yo que ya estoy ruco, que ya estoy casado, que ya sabes. Disfruta con tus cuates, disfruta el estrés, disfruta el, ay, tengo que llegar mañana a las 7 y hoy terminé a la 1 de la mañana. Disfrútalo, disfruta el estrés, disfruta las tareas en colectivas. Qué chingón que estás ahí, perdón que de otra grosería. Disfruta el decir, tenemos 3 horas, vamos a echarnos una chelita no hay tanto problema. Eso, disfrútalo porque no va a volver a pasar nunca. Y A lo mejor está pasando hoy. Estás viendo este capítulo. y qué rico que lo estás haciendo y qué rico. Y deja el celular así, aviéntalo. Y di, no voy a ver el celular, voy a estar con ustedes, cuates, voy a aprender. A nosotros no nos tocó tanto ese tema del celular, pero hoy en día que lo veo con los internos que llegan, avienten el celular y digan, no voy a poner atención a eso, sino voy a estar con ustedes. Mari. Y disfruten todo. Tu juguetito, por Ya está bien, puedo agarrar esto. Perdón, los que me ven, tengo un poco de manía, tengo que estar agarrando algo. Y si no, tengo que estar aquí abajo. Y no Está quiero bien. estar arriba. García. No, o sea, porque mi respuesta tal vez sería un poco más compleja como todo. Entonces, ¿se las guardo? Sí, Se las guardo porque yo creo que me gustaría hacer, igual y tomamos una pequeña sección extra, porque vamos a tener, les vamos avisando. Nos han pedido un poquito más, pero un poquito menos al mismo tiempo. O sea, que 1 hora a la semana está bien, pero ¿qué tal que tantos 15 minutos de repente? Miércoles. Se vale. Entonces vamos a tener un día más prometido y vamos a tratar de adaptar ese tipo de situaciones para esa nueva sección. Próximamente yo espero que en una semana ya estemos estrenando nuevo contenido. Relate. Yo, algo que les quiero de corazón pasar, confíen en sus, ¿cómo se llaman? Cartas. Aptitudes, Ajá. en sus cartas, en su inteligencia, en su dedicación. Ajá. Recuerden que no hay cosa que no puedan lograr en este instante y en este mundo, submundo, como ya lo dije en capítulos pasados, que ustedes no se propongan. Claro. Si ustedes son dedicados, podrás ser el peor de tu clase, pero si tú eres dedicado, si le das un estudio, si le das un hábito, puedes lograr hacer la Claro. persona que tú quieras y el mejor especialista que tú quieras. Puedes empezar desde mucho menos, no necesitas dinero, no necesitas Libros, no necesitas estar rodeado de muchos amigos. Realmente eres tú y solo tú, y no le eches la culpa a nadie más y a ninguna circunstancia. Tú puedes lograr hacer la persona que quieras hoy en día, y lo mejor está pasando hoy, como ya lo dijimos. Y con esto yo creo que nos vamos. Paraceta despedimos. Los queremos muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden y si no que terminaste medio aquí, quién sabe cómo, es porque no seguiste lo que dijo la receta. el doctor García. Cada paracetabeso. Yo no dije nada de Un eso. shotcito, ya fue sabe el agua. otro. Todos los amigos vemos. Los queremos mucho. Los queremos mucho, pero quiero que nos vayamos con saludos. ¿A quién saludan? Nos han Yo contado quiero bastante. saludar a Anuar. Neta, muchas gracias. Ese güey es la parte bonita del podcast externo. Porque, Deja de saludar a Mari. Mari porque todavía nos está llamando. siempre nos dice Estoy las chismoso. cosas padres. Y es como el alivio de, todo está bonito, todo está bien. Ok. No, Jorgito. Jorgito ya, Jorgito ya lo Entonces, pagó. Jorgito, Esta vez no nos pagó. Adiós. Que no se Vi un acordó. mensaje que me saludó el doctor García. ¿Le mandaste las Saludos, patas? Jorgito. No, jamás. Eso cuesta extra. digo 100 euros, güey. Me vale madre, yo soy caro. ¿Por cuánto mandarías? Por nada. Eso luego. O sea, gratis. Jorgito. Saludo a Jorgito. ¿Por cuánto se enseñarías? Saludo a mis chismosas, a Jimena. Esas. Ya vi que ya abrieron el club. En jaque, ¿eh? No deja de pensar el doctor García. Clubcito y me agrada, me agrada. Voy a seguirme burlando de sus babosadas, pero ya saben que aquí es un espacio Seguro. a trabajar en la chamba y aquí es más para relajarse, para tocar temas que son tal vez un poco más pesados de una manera muy ligera. Entonces, ¿se divierten? Escuchen eso. Saludos. No se lo tomen a pecho. A ningún paciente, ningún comentario ficticio o no ficticio,
no lo queremos tener en jaque, no nos reímos de ustedes, los tomamos de todo el corazón y les contestamos de todo corazón, Claro. de la manera más humana, para que se den un poquito de cuenta que el ser doctor también es ser humano, no somos unas máquinas, no sabemos todo, pero de todo corazón tratamos de tratarlos de la mejor forma. Yo le mando un paracetabeso, un paracetasaludo a mi familia, a mi mamichis hermosa y a Tufik, si tú nos estás viendo, les mando un saludo, cuídense, Comentarios más duros, los comentarios más Exacto. firmes. un beso, ahora sí en el occipucio, Y los queremos mucho y Paraceta, cuídense. paraceta, cuídense. Nos vemos y... Un día sin sonrisa es un día perdido. Paraceta, adiós. ¡Chingao!